Amén, hermano. Como al principio empezamos a hablar de crónicas, es una narración de lo que existió en ese tiempo. En segunda de Crónicas 26. Entonces principia con el rey Usías, pero fueron, pelearon contra los filisteos. Él dice que hizo cisternas, y, pero se dice que él se enalteció. Él se sintió muy, se llenó de mucho orgullo. Entonces, Azarías, el sacerdote, le dio lepra, porque estaba quemando incienso en la casa de Jehová. Entonces, y por eso fue excluido, pues. Entonces, el profeta Isaías, Jobán y su hijo, fue el que quedó durante Jobán. Entonces, Jobán dice que de 25 años, por los 16 años, en la ciudad de David. Entonces, él era hijo de Usías, al que le dio lepra. De esta forma, eh, él volvió nuevamente a construir, porque Usías eliminó todo, y todas las puertas, eh, erigió montes, dice, y ahí quemaba incienso. Pero Jotán, Jobán, volvió nuevamente a- a abrir las puertas, a reconstruir el templo. Entonces, la puerta superior y los muros. Y entonces después construyó fortalezas desde la selva, en el monte. Entonces, los también peleó, y él ganó, dice, porque él contra los hijos de Armón, pero ellos durante todos el segundo y tercer año siempre le llevaron plata, le llevaron trigo, le llevaron cebada. Entonces él siempre estuvo, siempre como triunfante en ese aspecto. Después vino el rey Acaz, se volvió rey Acaz, que era el hijo, y de los 20 años gobernó 17 años en Jerusalén. Y de esta forma, pero él hizo imágenes a los Baales. Entonces, Dios se molestó, y fue derrotado por el rey de Siria. O sea que ellos fueron esclavos prácticamente, y lo derrotó el rey de Siria, y lo llevaron cautivos. Entonces, eh, habla aquí de la ciudad de Jericó, que es una ciudad de palmeras, eh, también los edomitas y los filisteos. Pero Acaz tuvo un hijo que es Ezequías, y él gobernó y volvió a restituir todo lo que se había perdido. O sea que Ezequías retomó nuevamente lo que habían destruido, y volvió a limpiar, volvió a abrir las puertas, y mandó sacerdotes y a los levitas para que santificaran nuevamente. Después todos ellos que habían limpiado todo, y volvieron a restituir todos los utensilios de la. Entonces, porque habían apagado las lámparas, habían cerrado las puertas, y ya no quemaban incienso, ni ofrecieron holocausto en el lugar santo de Israel. Pero esto los sacerdotes limpiaron, y la casa de Jehová. Instituyeron nuevamente el altar del holocausto, y todos los santificados, los utensilios, fueron recuperados. O sea que en este caso, Ezequías volvió a restituir al pueblo de Israel, y de esa cuenta, pues al final hicieron una ofrenda por el pecado y holocausto. O sea que ellos volvieron nuevamente a cantar, porque los levitas llevaban arpas, címbalos, también liras, para poder nuevamente adorar al Señor.
adorar a Jehová. Y esto es lo que, en eso termina este capítulo 29, en cuanto a que Ezequías volvió a restituir el templo de Jehová. Amén, hermano, gracias. Compartir. ¿Alguien más nos quisiera compartir algo? Marvin, ¿por ahí estás? ¿Le toca? ¿En lo que comparte alguien más o por ahí si viene Marvin? Algo que me llamó la atención de la lectura es que solo uno de los reyes que leímos hoy fue que sufrió pérdida y que se robaron gente. Pero otra vez, digamos, se nota muy claramente la división entre Judá e Israel. Entonces están estos dos gobiernos en el mismo pueblo, digamos, ¿verdad? Pero también hay otra parte donde o sea, una parte invade a la otra, y se llevan pues cautivos, y no a pocos, sino a bastantes. Pero, sí, hermano. No, no, hermano, dale. Marvin, ¿ibas a hablar? Pues me llamó la atención esa parte, pero especialmente cuando hay tres personajes, ¿verdad? Está bueno, son tres: el escriba, profeta y el vidente, ¿verdad? Donde menciona a Gad como vidente y a Natán como profeta. Al escriba se me olvidó cuál era el nombre, pero ellos recibieron la palabra de Dios para hacerles ver a los que estaban llevándose cautivos a sus propios hermanos, pues, ¿verdad? Entonces, sí, el tiempo de decadencia es muy marcado, ¿verdad? Entonces, todavía se ve este asunto. Y el otro también, pero no apunté, ¿verdad? Pero el otro rey que de entradita no hizo lo agradable al Señor y llegó al punto de romper los utensilios de la casa de Dios. Llegó a ese punto, ¿verdad? Sí, es una falta pues tal vez hasta de respeto, ¿verdad? Que es muy dramática, que leímos en esto hoy. Entonces, sí se entiende cómo es que el pueblo fue llevado es decir, fue influenciado por los reyes que tuvo en ese momento, ¿verdad? Entonces, también se nota muy claramente cuándo está el favor de Dios con los reyes, ¿verdad? Mientras ellos estén haciendo lo que es agradable a sus ojos, pues el reinado continúa, crece. Y pero pasa esto, ¿verdad? Como con el primer rey, ¿verdad? Que iba bien, pero se hizo muy grande, famoso, poderoso y se alejó, ¿verdad? Entonces, y este último rey que rompió los utensilios de la casa de Dios, tuvo este juicio en su rostro, ¿verdad? Desde el principio. Y en ese momento le fue quitado el reino, de hecho, ¿verdad? Porque era su hijo quien administraba todas las cosas. Entonces sí es bien interesante considerar la alerta que nos da Dios sobre, sobre esto de pasar la estafeta a la siguiente generación, ¿verdad? Cada vez que hay ese cambio de una generación a otra, hay un declive más grande cada vez, ¿verdad? Entonces eso quisiera mencionar. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo? Todavía hay unos minutos. A mí, hermanos, pues estas de lecturas a veces es un poquito difícil compartir porque es mucha historia, ¿va? Entonces son como datos históricos.
¿verdad? Tal vez cuando ya estemos en los estudios de vida, pues va a haber, pues pienso yo un poco más de luz, ¿verdad? Pero digamos, dos asuntos que yo puedo observar acá es que, por ejemplo, hubieron reyes que hicieron lo recto delante del Señor y el Señor los prosperó, ¿verdad? Y pues hubieron otros, no me acuerdo si fue un rey o un profeta, no recuerdo, ¿verdad? Pero digamos que hizo lo malo delante del Señor y pues le llegó una lepra, ¿verdad? Y al final sus días pues los terminó muy mal. Entonces, inclusive dentro de esos reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, lo recto, hay uno que pues empezó a limpiar la casa del Señor, empezó no solo empezó a limpiar, sino que trajo un sacrificio delante del Señor. Entonces, me gustaba esta parte. Realmente hoy el Señor anhela y busca hombres que puedan ser uno con el corazón de Él, o sea, que hagan lo recto delante de Él. Y es bien difícil, pienso yo, ¿verdad? Para el Señor encontrar a estos hombres que tengan un corazón recto delante de Él y que hagan lo recto delante de Él. Y por supuesto también que limpien la casa del Señor y que ofrezcan sacrificio, ¿verdad? Entonces creo que son buenas simbologías de la manera como tenemos que proceder, o sea, a dónde debemos de ir, ¿verdad? Debemos de colaborar para limpiar esta casa del Señor, pero empieza desde nuestra casa, empieza desde nosotros mismos, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, cuando hablamos de la consagración, ¿verdad? Entonces, siento que es una palabra muy específica para que limpiemos todo aquello que no le agrada al Señor, ¿verdad? Cualquier cosa que sea, por muy pequeña que sea, que la limpiemos. Y me gustaba también esta parte de ofrecer sacrificio que tiene que ver con la experiencia de Cristo, porque no le podemos ofrecer al Señor un sacrificio extraño. No podemos venir delante de Él con otra cosa que no sea este Cristo, ¿verdad? Como el centro y la realidad. Entonces, siento que cuando venimos al Señor debemos de venir en el Hijo, debemos de venir en la persona de Él, ¿verdad? Porque esto es lo que Él acepta. Entonces, que el Señor nos guíe, nos conduzca para ver qué es lo recto delante de Él, cómo conducirnos y pues ya no podemos regresar al pasado, pero sí podemos vivir de hoy en adelante una vida que sea Dios viviendo en nosotros, ¿verdad? Experimentando al Señor de una manera viviente, ¿verdad? Entonces, pues esto quería compartirles, hermanos. Amén. Mi hermano. Creo que se ve, diga, no, creo que se ve muy claro lo que mencionaba Mario hace ratito, ¿verdad? Vemos cómo es que Dios recompensa y disciplina, recompensa y disciplina. Pero la disciplina casi siempre es la misma, el cautiverio, ¿ah? Cautiverio, esclavitud, el ser saqueados, siempre va por lo mismo, sí. Pero creo que también, como mencionaba Marvin, ¿verdad? Es muy importante y positivo ver que al final siempre hay alguien que tiene una carga muy clara y genuina delante de Dios y se encarga de limpiar, ¿verdad? De esa palabra así de veras que creo que es muy enfática y vale la pena considerarla, ¿verdad? Que lo que hizo fue limpiar, limpiar, limpiar y volver a entrar en el ciclo de la adoración a Dios con los sacrificios y con la alabanza, con la música y danzas y todo lo que hacían ellos. Pero sí, muy, muy interesante esto. Amén. Pues creo que estamos bien por ahí, ya nomás. Bueno, Mario, Carolina, ¿quisiera mencionar algo? Creo que no. Entonces estamos, mañana nos toca el video de la semana, van a haber 2 videos, entonces para que los podamos de ver. De ahí nos vemos hasta el sábado por la noche para el repaso de la semana de la Palabra Santa. Partemos el tiempo a las 6 de la tarde, el sábado. Así que pues buenas noches a todos, hermano Juan. Noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Noches, hermanos. Noches. Buenas noches, nene.
que estén bien. Entonces ya se empezó, como que va a empezar el frío estos días, así que ahí se cubren. Buenas noches a todos. Buenas noches.